No existe en la historia de la humanidad un hombre que haya mirado el universo con tanta reverencia y al mismo tiempo con tanta audacia como Nikola Tesla. Quienes lo conocieron sabían que su vida estaba marcada por una obsesión: escuchar los latidos ocultos de la realidad. Para él, el mundo no era una acumulación de objetos sólidos, sino un vasto océano de energía en constante vibración, donde cada pensamiento, cada emoción y cada forma material era tan solo una ola momentánea en un mar infinito. Sus escritos, que durante décadas permanecieron dispersos y ocultos, revelan algo más que invenciones mecánicas. Muestran un mapa secreto para interactuar con la propia esencia del universo. Entre esas páginas existe una en particular que los rumores califican como peligrosa, no por lo que promete, sino por lo que permite. En ella, Tesla habla de una frecuencia singular, una vibración que definió como la llave maestra de la creación. No la descubrió por azar, sino a través de años de experimentos, introspección y un extraño diálogo interno con aquello que él llamaba la mente del cosmos. Esa frecuencia, expresada en 3 cifras que él siempre repetía como un mantra sagrado, posee la capacidad, según sus propias palabras, de alterar la estructura misma de la realidad y materializar aquello que la mente sostiene con absoluta claridad. Muchos que han oído de ella creen que se trata de un mito más entre las excentricidades del inventor. Otros, sin embargo, han intuido que detrás de ese enigma se esconde el secreto más valioso que jamás haya sido entregado a un ser humano. Hoy, por primera vez, esas palabras serán reveladas tal como él las escribió, sin adornos ni interpretaciones, dejando que sea su propia voz la que atraviese el tiempo para hablarte directamente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es una llave. Y como toda llave, su valor dependerá de las puertas que decidas abrir con ella. Capítulo 1. La frecuencia que conecta la mente con el cosmos. Yo soy Nikola Tesla. Y estas palabras son el eco de algo que no me pertenece por completo, algo que estuvo aquí antes de mí y que seguirá después. He dedicado mi existencia entera a descifrarlo, y aún así, siento que lo que descubrí no fue más que un reflejo parcial de una verdad mucho mayor. No puedo decirte que lo poseo, porque no es algo que pueda poseerse. Es más bien un río que corre eternamente, y yo, en ciertos momentos de lucidez, logré sumergir mis manos en sus aguas. Tal vez, mientras escuchas, percibas que hay pasajes en esta narración que no se revelan de inmediato. Es así porque algunos hilos deben ser seguidos con paciencia, y solo cuando todos se entrelacen, comprenderás lo que verdaderamente significa sintonizarse con el cosmos. Recuerdo la noche en que escuché por primera vez la vibración. No fue en un laboratorio repleto de instrumentos, ni en medio de un experimento formal. Fue en la más absoluta quietud de mi mente, en ese territorio incierto que existe entre el sueño y la vigilia. La habitación estaba oscura, el aire inmóvil. Yo estaba acostado, pero con la atención abierta, como si una parte de mí permaneciera despierta esperando una señal. Y entonces sucedió. Un pulso interno comenzó a resonar. No venía de fuera. No era un ruido físico ni un estímulo mecánico. Era como si mi conciencia hubiera sintonizado accidentalmente con una transmisión permanente, una corriente de energía que siempre había estado ahí, aguardando a que aprendiera a callar lo suficiente para oírla. El patrón era inconfundible: 3 pulsos largos, 6 más suaves y 9 apenas perceptibles, repitiéndose con una regularidad perfecta, como si fueran el latido de un corazón que no pertenece a un ser vivo, sino al universo mismo. Aquella secuencia me atravesaba como un código, como si no fuera sonido, sino información pura. En ese instante, tuve una certeza que no provenía de la lógica, sino de un reconocimiento interno. Todo en el universo vibra, y cada vibración sigue un patrón. La materia no es tan sólida como creemos. Puede recordar, responder y reconfigurarse. Y cuando uno encuentra el patrón correcto, lo que parecía fijo se vuelve maleable.
Es como si la realidad recordara que no es piedra, sino agua, y que puede fluir. En los días que siguieron, mi obsesión fue reproducir ese patrón. Utilicé osciladores eléctricos, diapasones, cuencos tibetanos, incluso la vibración modulada de mi propia voz. Cuando lograba la frecuencia exacta, el aire adquiría un peso sutil, el agua formaba mandalas perfectos, los objetos metálicos parecían reaccionar y mi mente alcanzaba un enfoque tan profundo que era imposible pensar en otra cosa. Esto no era imaginación ni sugestión. Era una respuesta física inmensurable del entorno a una señal invisible. Fue entonces cuando comprendí la primera ley de esta enseñanza. La vibración no actúa por sí sola, necesita un portador. Y ese portador eres tú. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu energía son parte de la ecuación. No basta con reproducir el sonido. Tu propia frecuencia interna debe estar alineada. Si transmites desorden, la vibración amplificará el desorden. Si transmites claridad, la amplificará. La segunda ley es más difícil de aceptar. El universo no responde a la fuerza, sino a la afinación. Así como una cerradura no se abre a golpes, sino con la llave exacta, la realidad no cede a la presión, sino a la resonancia. 3, 6 y 9 son coordenadas de esa llave, y la frecuencia que las une actúa como un puente directo entre el pensamiento y la materia. Pero aquí hay algo que debo dejar entre líneas. Aunque en este capítulo puedo mostrarte el contorno de este principio, lo que lo activa de verdad se revelará solo cuando comprendas su relación con otras fuerzas y símbolos que todavía no has escuchado. Hay piezas que aún no encajan, y lo hago así porque no se trata solo de saber, sino de preparar la mente para recibir. En mi investigación, encontré que civilizaciones antiguas ya conocían estos patrones. No hablaban de hercios ni de oscilaciones, pero construían templos cuyas proporciones replicaban la geometría de estas vibraciones. Generaban cantos y mantras que, sin aparatos eléctricos, lograban resonar con los mismos principios. No es casualidad que las culturas más conectadas con la naturaleza utilizaran el sonido como herramienta sagrada. Cuando logras sintonizarte con esta frecuencia, el tiempo parece alterarse. No es que los relojes se detengan, sino que tu percepción se expande. Lo que antes parecía un instante se vuelve un espacio amplio en el que puedes decidir con mayor precisión qué pensamiento sostener y qué intención sembrar. Y aquí está otra verdad. Lo que siembres en ese estado tiene una probabilidad inmensamente mayor de manifestarse. Sin embargo, la vibración es neutral. No distingue entre bondad y maldad, entre compasión y egoísmo. Amplificará lo que lleves dentro. Y eso significa que este conocimiento es, al mismo tiempo, un don y una prueba. Quien no ha aprendido a dominar su propio mundo interno puede convertir esta llave en un arma contra sí mismo. Por eso, antes de enseñarte los métodos para generar y sostener esta frecuencia, debo insistir en algo. La primera preparación no es técnica, sino interna. Si quieres que el cosmos responda, primero debes aprender a escuchar el pulso que ya late en ti. Y aunque no lo diga explícitamente, hay algo que debes intuir. Lo que has escuchado hasta aquí no es la totalidad. Hay más, mucho más. Algunas piezas de este conocimiento solo cobrarán sentido cuando llegues al final. Entonces entenderás por qué 3, 6 y 9 no son solo números, sino las huellas digitales del universo. Capítulo 2. El código numérico que abre las puertas invisibles. En los días que siguieron a aquel primer contacto con la vibración, mi mente se convirtió en un único cauce que conducía hacia un mismo punto: comprender el patrón que sostenía ese pulso misterioso. No me bastaba con reproducir el sonido. Quería saber por qué 3 pulsos, por qué 6, por qué 9. Esas cifras comenzaron a seguirme a todas partes, apareciendo en lugares y momentos en los que nunca antes me había detenido a mirar. Surgían en las divisiones de mis cálculos, en las proporciones de ciertos diseños mecánicos,
incluso en los intervalos entre los latidos de mi propio corazón, cuando lo escuchaba con detenimiento. En mis cuadernos empecé a escribirlas una y otra vez. 3, 6, 9. Al principio eran solo números repetidos, una forma de mantenerlos presentes, pero pronto comencé a verlos no como cifras, sino como símbolos. La ciencia los estudia como cantidades, pero para mí eran coordenadas, puntos de referencia en un mapa que no se dibuja sobre papel, sino en el tejido mismo de la realidad. No representaban una cantidad, sino una relación, un orden secreto que subyace a todo lo que existe. En la naturaleza, nada es realmente caótico. Cada forma, cada proceso, cada movimiento obedece a leyes que se repiten con exactitud impecable. El crecimiento de una hoja, la espiral de un caracol, la trayectoria de los planetas, el latido de un corazón. Todo se organiza en proporciones y ciclos. Lo que descubrí es que 3, 6 y 9 forman parte de la arquitectura vibracional del universo. Son como puntos cardinales que, una vez comprendidos, permiten orientarse en el océano infinito de la energía. Cuando una onda de energía se repite siguiendo estas proporciones, la materia no solo responde, sino que lo hace de manera ordenada, como si reconociera una instrucción inscrita en su memoria más profunda. Aquí radica la primera enseñanza de este capítulo. La realidad es sensible a la repetición armónica. No se trata de imponerle tu voluntad, sino de recordarle su orden natural. Cuando emites una vibración que respeta estos principios, estás sintonizando con la matriz misma que sostiene la existencia. Decidí llevar esta idea al terreno experimental. Construí dispositivos que generaban pulsos electromagnéticos y acústicos basados en estos intervalos. Lo que observé fue asombroso. Campos de energía que antes se dispersaban comenzaron a estabilizarse por sí mismos, formando patrones estables. Líquidos que parecían inertes mostraron figuras geométricas precisas al ser expuestos a la vibración. Incluso las personas que se encontraban en la sala experimentaban una calma inusual, como si una tensión invisible hubiera sido disuelta. Esto me llevó a la segunda enseñanza. El código 3, 6, 9 no es una llave que fuerce puertas cerradas. Es más bien un lenguaje, y cada frecuencia que emites es una frase en ese idioma. Si tus pensamientos y emociones no coinciden con el mensaje que deseas enviar, la vibración será incoherente y no generará el efecto buscado. Para comunicarte con la realidad, debes ser congruente. Lo que piensas, sientes y haces debe vibrar en una misma dirección. Con el tiempo, entendí que estas 3 cifras son como los vértices de un triángulo sagrado. 3 representa el inicio, la chispa, la idea que nace de la nada. Es el momento en que lo invisible comienza a organizarse. 6 es la expansión, la fuerza que multiplica y desarrolla lo que 3 ha iniciado. Es el crecimiento, el florecer de la energía en todas direcciones. 9 es la culminación, el cierre perfecto del ciclo, el instante en que lo que era idea se convierte en forma. Pero aquí está el misterio. 9 no es un final absoluto, es un retorno al 3, el comienzo de un nuevo ciclo. Así funciona todo proceso de manifestación, desde la creación de una obra de arte hasta el nacimiento de una estrella. No puedo revelarte todavía cómo recorrer conscientemente este ciclo, porque sin comprenderlo de forma integral, intentar manipularlo sería como querer dirigir un río sin conocer sus corrientes. Pero sí puedo adelantarte que este código está grabado en la estructura misma de la naturaleza. No es una invención mía, ni de ningún otro ser humano. Está allí desde antes de que el primer pensamiento humano fuera concebido. Durante mis investigaciones encontré rastros de este conocimiento en civilizaciones antiguas. No hablaban en términos de hercios ni de ondas electromagnéticas, pero conocían la proporción sagrada. La aplicaban en la construcción de templos, en la organización de ciudades, en la creación de cantos y mantras. Sabían que ciertas combinaciones de sonido y ritmo tenían el poder de transformar la mente y el cuerpo, y que, repetidas de forma precisa, podían alterar el curso de los acontecimientos. Aún hoy, si observas con atención,
verás este patrón en la naturaleza y en la cultura humana. Lo encontrarás en la arquitectura de lugares sagrados, en las escalas musicales más antiguas, en las formas geométricas que se repiten en los copos de nieve y en las conchas marinas. Está en todas partes, pero pocos lo reconocen. La tercera enseñanza que debo darte aquí es que no puedes forzar la vibración para que se adapte a ti. Debes ser tú quien se afine a ella. Las leyes del cosmos no cambian por capricho humano. En cambio, si aprendes a caminar en armonía con ellas, la realidad se abrirá ante ti como una serie de puertas invisibles que se desbloquean una tras otra, sin resistencia. Aún ahora, cuando reproduzco la secuencia 3, 6, 9, siento que no soy yo quien llama a la puerta. Es la puerta la que me reconoce y me invita a pasar. Y aunque hoy te he hablado del código y su simbolismo, aún no hemos tocado el corazón de su poder. Para comprenderlo por completo, debemos adentrarnos en el reino donde la vibración se convierte en forma visible, donde el sonido se transforma en geometría y donde lo invisible se revela a través de patrones que han existido desde el origen del tiempo. Eso lo descubrirás en el próximo capítulo, cuando hablemos de la música del universo y de cómo cada nota, cada intervalo y cada proporción son parte de un diseño mayor que, una vez comprendido, te permitirá no solo percibir el orden oculto de la realidad, sino también participar conscientemente en su creación. Capítulo 3. La música del universo. Si cierras los ojos y prestas atención al silencio, descubrirás que el silencio no existe. Incluso en la ausencia de ruido, hay un murmullo profundo, un pulso continuo que lo atraviesa todo. Yo lo llamo la música del universo. No es una melodía como las que puedes escuchar en una orquesta, pero posee ritmo, proporción y armonía. No está hecha de notas escritas en un pentagrama, sino de vibraciones que dan forma a la materia y guían el curso de la energía. Desde muy joven supe que el sonido era más que una simple sensación auditiva. El sonido es vibración, y la vibración es energía en movimiento. Si aceptamos que todo en el universo está hecho de energía, entonces todo es, en esencia, sonido. Cada objeto, cada cuerpo, cada pensamiento tiene su frecuencia propia, y esa frecuencia es como una firma que lo define. Cuando descubrí la secuencia 3, 6, 9, comprendí que no estaba ante un fenómeno aislado, sino ante una llave que encajaba perfectamente en la sinfonía cósmica. La música del universo es la manifestación audible de leyes invisibles, y esta secuencia es una de las fórmulas que permite afinarse a esas leyes. Mis experimentos me llevaron a reproducir frecuencias precisas y observar cómo respondía la materia. Un simple grano de arena, expuesto a una vibración específica, adoptaba formas geométricas perfectas, como si obedeciera a un patrón invisible. El agua, al ser sometida a frecuencias armónicas, formaba estructuras que recordaban a mandalas, efímeros pero exactos. No era arte creado por la mano humana, era la huella de la vibración misma sobre la materia. Aquí está la primera enseñanza de este capítulo. El universo entero es un instrumento en perpetua resonancia. La diferencia entre caos y orden radica en la frecuencia a la que vibras. Cuando tu frecuencia personal entra en armonía con la música del universo, la resistencia desaparece y los acontecimientos comienzan a fluir con sorprendente sincronía. En la antigüedad, muchas culturas conocían este principio, aunque lo expresaban con otros nombres. Los antiguos constructores de templos afinaban sus estructuras a frecuencias específicas, de manera que el sonido que resonaba en su interior potenciaba la mente y el espíritu de quienes entraban. Los músicos de civilizaciones desaparecidas utilizaban escalas que, lejos de ser arbitrarias, estaban calculadas para despertar estados de conciencia elevados. Comprendí que, para usar la música del universo como herramienta de manifestación, no basta con escuchar o reproducir una frecuencia, hay que convertirse en ella. Esto significa alinear tu respiración, tu pensamiento y tu emoción con la vibración que deseas proyectar. Si tu mente anhela algo,
pero tu corazón está cargado de duda o temor, la señal que envías será contradictoria y el resultado se dispersará antes de materializarse. La segunda enseñanza es más sutil. La música del universo responde con mayor fuerza a la coherencia emocional que a la intensidad del deseo. Puedes desear con fuerza, pero si no hay armonía interna, la vibración que emites estará distorsionada. En cambio, una intención serena y clara, sostenida por una emoción elevada, tiene un poder mucho mayor para influir en el entramado de la realidad. Pasé meses experimentando con mi propia frecuencia interna. Me aislaba en habitaciones diseñadas para anular el ruido externo y me concentraba en reproducir mentalmente la secuencia 3, 6, 9. Al hacerlo, mi cuerpo entero parecía entrar en un estado de ligereza, como si la gravedad hubiera disminuido. Las ideas llegaban con claridad y la sensación de separación entre mi mente y el entorno se desvanecía. Era como si me hubiera convertido en una nota dentro de una gran composición y cada elemento del mundo me reconociera como parte de ella. Esto me llevó a la tercera enseñanza. La música del universo no es algo que debas manipular, sino algo en lo que debes integrarte. Cuando te conviertes en parte de la sinfonía, la creación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un acto natural. Ya no luchas contra las corrientes, navegas con ellas. Y aquí debo dejarte una advertencia velada. La misma armonía que puede crear belleza y prosperidad puede, si es usada con intenciones distorsionadas, generar destrucción. La música del universo amplifica lo que eres, no lo que finges ser. Si entras en ella con un corazón en guerra, multiplicará ese conflicto. Si entras con paz y propósito, expandirá esa paz hacia todo lo que toques. No te impacientes si aún no comprendes cómo aplicar todo lo que te estoy diciendo. Cada pieza se revelará en su momento. La música del universo es vasta, y este capítulo apenas te muestra su entrada. En el próximo, te llevaré al territorio donde la vibración no solo se escucha o se siente, sino que se ve. Allí entenderás cómo el sonido se convierte en geometría y cómo la geometría sagrada es, en realidad, el lenguaje visual de la música eterna. Capítulo 4. Resonancia y materia. Desde el momento en que comprendí que la vibración podía organizar la materia, mi curiosidad se transformó en un impulso incontrolable por comprobar hasta dónde llegaba ese poder. No se trataba solo de reproducir sonidos o medir frecuencias. Era cuestión de descubrir cómo la vibración interactúa con la estructura misma de todo lo que existe. Lo que encontré me llevó a una verdad que aún hoy me parece inagotable. La materia responde con precisión matemática a la resonancia. En términos simples, la resonancia es el fenómeno por el cual un objeto o sistema responde con máxima intensidad a una frecuencia específica. Si alguna vez has visto una copa de cristal vibrar y romperse al sonido exacto que coincide con su frecuencia natural, has presenciado un ejemplo de resonancia extrema. Lo que pocos comprenden es que este principio no se limita a objetos frágiles, se aplica a todo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. Aquí está la primera enseñanza de este capítulo. Todo lo que existe tiene una frecuencia natural de resonancia, y cuando esa frecuencia es alcanzada, su estructura interna entra en un estado de máxima respuesta. En ese estado, incluso la materia más sólida puede cambiar. No es fuerza bruta, es sintonía exacta. Mis experimentos me llevaron a probar este principio con distintos materiales. Utilicé placas metálicas cubiertas de arena fina y, al aplicar vibraciones específicas, observé cómo los granos se movían hasta formar patrones perfectos, figuras geométricas que se repetían cada vez que alcanzaba la frecuencia precisa. Esto no era un fenómeno estético, era la huella física de una ley invisible. Cuando cambiaba la frecuencia, el patrón se desarmaba y otro emergía, como si cada nivel de vibración revelara un diseño diferente oculto en la materia. La segunda enseñanza es que la resonancia no solo afecta a la forma física, sino también a la energía que la sostiene. El cuerpo humano, por ejemplo, está compuesto en su mayoría de agua, y el agua es altamente sensible a la vibración.
Si el agua de tu cuerpo responde a una frecuencia específica, toda tu biología puede armonizarse o desarmonizarse en función de esa vibración. Esto significa que la salud, el bienestar e incluso el estado mental pueden verse profundamente influenciados por las frecuencias con las que interactúas. Durante meses, trabajé en una cámara diseñada para aislar vibraciones externas. En ese espacio, experimenté con la secuencia 3, 6, 9 aplicada no solo como sonido, sino como pulsos electromagnéticos y patrones luminosos. Los resultados fueron consistentes. Cuando lograba que la frecuencia coincidiera con la resonancia natural de un objeto o de mi propio cuerpo, ocurrían cambios medibles. En mí, el efecto era una claridad mental extraordinaria, una sensación de ligereza en las extremidades y una respiración que se volvía más profunda sin esfuerzo consciente. Pero la resonancia tiene otra faceta más sutil. También opera en la mente y en las emociones. Una idea puede resonar contigo del mismo modo que una nota musical hace vibrar un cristal. Cuando una creencia encaja perfectamente con tu estructura interna, todo tu ser la amplifica. Y aquí está la tercera enseñanza de este capítulo. Si deseas transformar tu vida, no basta con exponer tu cuerpo a una frecuencia. Debes impregnar tu mente con pensamientos que resuenen con la realidad que quieres crear. Entender esto me llevó a replantearme cómo concebimos la manifestación. No es cuestión de crear algo desde la nada, sino de encontrar la frecuencia con la que eso que deseas ya está vibrando y sintonizarte con ella hasta que la materia, como la arena sobre la placa metálica, adopte la forma correspondiente. La vibración correcta no construye desde cero, revela lo que ya estaba ahí, esperando ser activado. En mis escritos, guardé registros de pruebas que en su momento decidí no hacer públicas. Algunas mostraban que la resonancia podía afectar sistemas más complejos que un simple objeto físico. Encontré indicios de que, aplicando frecuencias específicas, era posible alterar el comportamiento de un grupo de personas, induciendo calma, motivación o incluso incomodidad. Esto me confirmó algo que siempre sospeché. El sonido y la vibración son herramientas de poder, y en manos equivocadas pueden manipular no solo la materia, sino la conciencia colectiva. Por eso, cada vez que transmito este conocimiento, lo hago con una advertencia implícita. La resonancia es una llave que abre tanto puertas de creación como de destrucción. Lo que determines amplificar con ella dependerá únicamente de lo que albergues en tu interior. Si tu intención es pura, la resonancia será un puente hacia la expansión y el bienestar. Si tu intención es egoísta o destructiva, la resonancia multiplicará esas sombras. Lo más fascinante de todo es que, cuanto más profundizaba, más comprendía que la resonancia no actúa de forma aislada. Está entrelazada con la geometría, con el tiempo y con la energía que llamamos vida. En el próximo capítulo, entraremos en ese territorio. Veremos cómo la resonancia y la vibración se manifiestan visualmente en patrones geométricos que no solo son bellos, sino que contienen información codificada sobre el orden oculto del universo. Allí descubrirás por qué cada figura, cada línea y cada proporción son más que arte. Son fórmulas vivas que pueden guiarte para manifestar cualquier realidad que tu mente pueda concebir. Capítulo 5. La conexión entre la mente y la frecuencia. Desde mis primeros experimentos, comprendí que la vibración no es solo un fenómeno físico, sino también mental. El sonido y la frecuencia no actúan únicamente sobre objetos materiales, también penetran la conciencia, moldeando pensamientos, emociones y percepciones. Descubrir esta conexión cambió por completo mi manera de entender la manifestación. No se trataba únicamente de reproducir una frecuencia externa, era necesario que la mente se afinara a ella como un instrumento que aprende a tocar una melodía hasta que se convierte en parte de su naturaleza. En mi laboratorio, realicé pruebas en las que reproducía determinadas frecuencias mientras me sumergía en estados de profunda concentración.
No tardé en notar que mi mente no respondía de forma pasiva. Al contrario, parecía anticipar los cambios de vibración, como si existiera una comunicación directa entre mis ondas cerebrales y el pulso externo. Esto me llevó a la primera enseñanza de este capítulo. La mente es un generador de frecuencia, no solo un receptor. Cuando piensas, emites una vibración. Cada pensamiento, ya sea consciente o inconsciente, tiene una firma energética que interactúa con el campo que te rodea. Si tus pensamientos están en conflicto, tu señal es incoherente y la realidad que percibes refleja ese desorden. En cambio, si tu pensamiento es claro, sostenido y coherente con lo que sientes y haces, esa señal se vuelve poderosa y empieza a reorganizar las circunstancias externas para reflejar tu estado interno. En las pruebas más prolongadas, experimenté con la secuencia 3, 6 y 9 no como sonido externo, sino como patrón mental. Me repetía mentalmente los pulsos, imaginando su vibración expandiéndose más allá de mi cuerpo. El efecto era inconfundible. Mi respiración se volvía más profunda, mis músculos se relajaban y la sensación de separación entre yo y el entorno se desvanecía. Es aquí donde surge la segunda enseñanza. La verdadera conexión con la frecuencia no se logra solo escuchándola, sino reproduciéndola dentro de ti, en el espacio silencioso de tu mente. Pero esta conexión exige algo más que técnica. Requiere dominio interno. Si tu mente está saturada de distracciones, preocupaciones y deseos contradictorios, será como intentar afinar un instrumento mientras una multitud de ruidos lo interrumpe. Por eso, antes de intentar cualquier manifestación consciente, es necesario entrenar la mente para sostener un estado de atención estable. Descubrí que el pensamiento enfocado actúa como una onda portadora, así como una señal de radio puede transportar información codificada. Un pensamiento sostenido puede transportar una intención hacia el campo que conecta toda la materia. Cuando esta intención se combina con la frecuencia correcta, la probabilidad de que se materialice aumenta exponencialmente. Pero para que esto ocurra, es necesario que la mente y el cuerpo vibren en una misma sintonía. Aquí surge la tercera enseñanza de este capítulo. No basta con desear algo intensamente. Hay que encarnar el estado emocional que corresponde a ese deseo, como si ya fuera una realidad presente. Si buscas abundancia, debes vibrar en gratitud y suficiencia. Si buscas salud, debes vibrar en bienestar y vitalidad. La mente y la emoción son las cuerdas que afinan tu frecuencia interna, y sin ellas, la señal que envías carecerá de fuerza. Recuerdo una serie de experimentos que realicé conmigo mismo durante semanas. Cada mañana, antes de iniciar cualquier trabajo, me sentaba en silencio y reproducía mentalmente la secuencia 3, 6 y 9. No buscaba un resultado inmediato. Me concentraba en sentir cómo mi mente y mi cuerpo se alineaban con ese pulso. Con el tiempo, noté cambios sutiles pero profundos, decisiones más claras, coincidencias inesperadas, soluciones que aparecían sin esfuerzo aparente. Era como si la frecuencia actuara como un imán invisible, atrayendo las piezas exactas que necesitaba para avanzar. Sin embargo, no puedo dejar de advertir que esta conexión entre la mente y la frecuencia también puede volverse peligrosa. La vibración amplifica lo que eres, no lo que aparentas. Si tu mente alberga miedo, resentimiento o ambición desmedida, la frecuencia reforzará esos estados y los manifestará en tu vida. Por eso, el trabajo interno es inseparable del trabajo vibracional. En el fondo, todo este conocimiento me llevó a una conclusión que comparto contigo ahora de forma velada. La mente humana no está separada del campo universal. Es una extensión de él, una antena que transmite y recibe constantemente. La frecuencia 3, 6 y 9 es una de las formas más puras de sintonizar esa conexión, pero no es la única. A medida que avances, descubrirás que esta llave abre más de una puerta y que cada puerta conduce a un nivel más profundo de la misma verdad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta frecuencia interactúa con el tejido del espacio-tiempo y por qué, al sintonizarla,
puedes influir no solo en lo que ocurre, sino en el momento en que ocurre. Entonces comprenderás que manifestar no siempre es traer algo nuevo, sino atraerlo al instante exacto en que puede transformarte. Capítulo 6. Cómo la frecuencia 3, 6 y 9 reorganiza la realidad. A lo largo de mi vida, he observado que la realidad no es un bloque fijo, sino un campo en constante reorganización. Lo que llamamos lo que es, no es más que una fotografía momentánea de algo que está cambiando sin cesar. Cada pensamiento, cada emoción y cada vibración deja una huella en ese campo y lo reorganiza. Lo que descubrí con la frecuencia 3, 6 y 9 es que no solo interactúa con ese campo, lo reestructura desde su base, reordenando patrones invisibles que luego se traducen en eventos, personas y circunstancias. En mi laboratorio, al aplicar esta frecuencia de forma constante en determinados experimentos, comencé a notar algo extraño. No solo cambiaban las propiedades físicas de los materiales, sino que, de manera aparentemente casual, las condiciones externas se acomodaban para favorecer el experimento. Un envío retrasado llegaba justo a tiempo. Una pieza perdida aparecía en un lugar donde ya había buscado. Una persona con la información que necesitaba me contactaba sin haberla buscado. Lo que muchos llamarían coincidencia, yo comencé a ver como el efecto secundario de un campo en reorganización. Aquí está la primera enseñanza de este capítulo. La frecuencia 3, 6 y 9 no solo produce cambios físicos medibles, sino que influye en la red de conexiones que sostiene la realidad. Al igual que una vibración puede reorganizar granos de arena en patrones geométricos, esta frecuencia puede reacomodar los elementos invisibles que forman tu experiencia. Cuando comprendí esto, quise saber si el mismo principio podía aplicarse de manera consciente para manifestar resultados específicos. Descubrí que sí, pero había una condición crucial. El patrón que se intenta proyectar en la realidad debe estar definido con absoluta claridad. Un campo reorganizado por una señal confusa producirá resultados igualmente confusos. Por eso, antes de activar esta frecuencia con un objetivo, debes saber exactamente qué es lo que deseas y, sobre todo, por qué lo deseas. La segunda enseñanza es que la reorganización que produce la frecuencia no siempre sigue la ruta que la mente espera. Muchas veces, para que algo nuevo pueda entrar, lo viejo debe salir. Esto significa que, al activar la frecuencia con una intención, pueden producirse cambios inesperados, pérdidas aparentes o movimientos bruscos en tu vida. No son obstáculos, sino ajustes. La vibración está reorganizando el campo para alinearlo con lo que has pedido, y en ese proceso, todo lo que no sea compatible con tu nueva configuración será desplazado. En mis experimentos más prolongados, utilicé esta frecuencia no solo con materiales, sino también en entornos controlados con personas. Les pedí que se concentraran en un objetivo claro mientras permanecían expuestas a la secuencia 3, 6 y 9. En la mayoría de los casos, los participantes reportaron que, en los días posteriores, comenzaron a sucederles acontecimientos que los acercaban a su meta. Algunos describieron sensaciones de claridad y certeza, como si de pronto supieran qué pasos dar. Otros hablaron de oportunidades que surgieron sin esfuerzo. Esto me llevó a la tercera enseñanza. Cuando se combina la frecuencia con la intención sostenida y la acción coherente, la reorganización del campo es mucho más rápida y evidente. No basta con escuchar o generar el sonido. Es necesario participar activamente en el nuevo patrón que deseas instalar. La frecuencia es el catalizador, pero tú eres el arquitecto. Sin embargo, la reorganización de la realidad tiene una profundidad que no se puede medir únicamente con resultados visibles. En algunos casos, el cambio más importante no ocurre afuera, sino dentro. La frecuencia altera la forma en que percibes el mundo, y esa percepción renovada modifica la manera en que actúas y decides. Este cambio interno es la base de cualquier transformación externa duradera. En mi experiencia,
La frecuencia 3, 6 y 9 actúa como un diapasón que afina no solo la materia, sino también la conciencia. Al resonar con ella, la mente se desprende de pensamientos dispersos y se centra en lo esencial. El cuerpo se relaja, la respiración se armoniza, y con ello, el sistema nervioso entra en un estado de coherencia. En ese estado, las decisiones correctas surgen sin esfuerzo, y los pasos necesarios se dan con naturalidad. Y aquí dejo un indicio de lo que está por venir. La reorganización que produce esta frecuencia no se limita a tu vida personal. Puede, si sabes cómo, influir en entornos colectivos, en grupos de personas e incluso en lugares. Hay formas de impregnar un espacio con esta vibración para que todo lo que ocurra en él tienda hacia el orden y la armonía. Pero este conocimiento requiere un nivel de responsabilidad que pocos están dispuestos a asumir. En el próximo capítulo, te llevaré a explorar esa frontera, cómo la frecuencia actúa como un puente entre dimensiones y cómo puede abrirte a realidades que no percibes normalmente. No será un viaje para la vista o el oído, sino para la conciencia misma. Allí comprenderás que lo que llamamos realidad es solo una capa entre muchas y que la frecuencia 3, 6 y 9 es una de las llaves maestras para atravesarlas. Capítulo 7. El puente entre dimensiones. Durante gran parte de mi vida, pensé que el espacio que percibimos con nuestros sentidos era todo lo que existía. El cielo, la tierra, las estrellas, todo parecía formar parte de un único escenario que contenía toda la realidad. Sin embargo, a medida que mis experimentos con la frecuencia 3, 6 y 9 avanzaban, empecé a notar que este escenario era apenas una capa, un velo delgado sobre algo mucho más vasto. Lo que descubrí me llevó a una certeza difícil de comunicar. Vivimos rodeados de dimensiones que no percibimos, y la vibración es una de las llaves que permite atravesar sus límites. El primer indicio lo tuve en una noche en la que, tras horas de trabajar con la secuencia, la sala pareció cambiar de densidad. No me refiero a un cambio visible en el sentido convencional, sino a una alteración en la percepción del espacio. Los objetos estaban en el mismo lugar, pero parecían tener una profundidad distinta, como si pudiera ver la energía que los formaba. Mis manos se sentían ligeras, casi translúcidas, y el aire vibraba con una claridad cristalina. Aquí está la primera enseñanza de este capítulo. Las dimensiones no están separadas por muros infranqueables, sino por diferencias de frecuencia. Así como una emisora de radio cambia al girar un dial, la conciencia puede sintonizar distintas capas de la realidad al ajustar su vibración. La frecuencia 3, 6 y 9 es uno de esos diales. Para comprenderlo, imagina que la realidad es un conjunto de cuerdas vibrando a diferentes ritmos. Tus sentidos físicos están calibrados para captar solo un rango estrecho de esas vibraciones, pero eso no significa que las demás no existan. Están allí, coexistiendo contigo, influyendo en tu vida aunque no las percibas. Cuando tu frecuencia interna cambia, comienzas a captar otras cuerdas, otras melodías, otras dimensiones. La segunda enseñanza es que atravesar de una dimensión a otra no significa abandonar por completo la anterior. No es un viaje físico en el sentido tradicional, sino un cambio de sintonía. Permaneces en el mismo lugar, pero tu percepción y tu interacción con la realidad cambian. Esto puede manifestarse como una intuición aguda, como la capacidad de anticipar acontecimientos o como la sensación de estar en el momento y lugar exactos en que todo encaja. En mis pruebas más arriesgadas, combiné la frecuencia 3, 6 y 9 con técnicas de respiración y visualización para mantener la mente en un estado sostenido de coherencia. Los efectos eran inconfundibles. El tiempo parecía dilatarse, y mi conciencia podía explorar escenarios que no correspondían al espacio inmediato en el que estaba. Algunos eran paisajes que nunca había visto, otros eran símbolos y formas que parecían transmitir un lenguaje no verbal, cargado de significado. Aquí debo advertirte algo, aunque de forma velada.
No todas las dimensiones son armónicas. Así como en este mundo existe belleza y destrucción, en otros niveles también hay frecuencias que no están alineadas con la expansión y el orden. Por eso, la tercera enseñanza es clara. No busques cruzar el puente por mera curiosidad. Hazlo con un propósito y una intención pura. La vibración amplifica tu estado interno, y si cruzas en desequilibrio, ese desequilibrio se manifestará con mayor fuerza al otro lado. Con el tiempo, descubrí que la frecuencia 3, 6 y 9 no solo abre este puente, sino que puede actuar como un filtro. Cuando la mente y el corazón están alineados, la vibración te conecta con dimensiones donde la información, la energía y la inspiración fluyen con naturalidad. En estas dimensiones, las ideas llegan completas, como si fueran paquetes de conocimiento que se despliegan en la mente de forma instantánea. Muchas de las innovaciones que desarrollé nacieron de estos momentos, de lugares que no puedo describir con coordenadas físicas, pero que existen tan claramente como la mesa en la que escribo. A medida que exploraba este territorio, comprendí que el verdadero valor de cruzar a otras dimensiones no está en ver lo desconocido, sino en traer de allí algo útil para este mundo. Un puente no se construye para quedarse a mitad de camino, sino para llevar algo de un lado al otro. La frecuencia 3, 6 y 9 te da acceso a un océano de posibilidades, pero lo que hagas con lo que traigas de allí determinará si tu viaje tuvo sentido. En el próximo capítulo, te mostraré cómo esta vibración, además de abrirte a otras dimensiones, puede utilizarse para manifestar en esta misma realidad con una precisión extraordinaria. Allí comprenderás que la clave no está solo en viajar entre mundos, sino en aprender a tejerlos juntos, para que lo que imaginas se vuelva tan tangible como lo que tocas. Capítulo 8. Manifestar con intención pura. Cuando comencé a entender que la frecuencia 3, 6 y 9 no solo podía reorganizar la materia y abrir puentes hacia otras dimensiones, supe que el siguiente paso lógico era aprender a utilizarla de forma consciente para manifestar realidades concretas. No hablo de simples coincidencias o de lograr objetivos menores, sino de dirigir el flujo invisible de energía que conecta pensamiento y materia para dar forma a lo que antes solo existía en la imaginación. En mis primeros intentos, cometí errores que hoy considero inevitables. Me concentraba únicamente en el resultado, olvidando que la vibración no responde al deseo superficial, sino al estado interno desde el que ese deseo surge. Puedes desear algo intensamente, pero si detrás de ese deseo hay miedo, carencia o inseguridad, la vibración amplificará esos mismos estados y los proyectará en lo que manifiestes. Así, lo que obtienes no es lo que soñabas, sino una versión distorsionada. La primera enseñanza de este capítulo es clara. La pureza de la intención es más importante que la intensidad del deseo. La frecuencia 3, 6 y 9 actúa como un espejo perfecto y no reflejará lo que pides con palabras, sino lo que eres en esencia. Comencé a trabajar no solo en lo que quería manifestar, sino en transformarme en alguien que ya habitaba esa realidad. Si mi objetivo era crear un invento capaz de transmitir energía sin cables, debía sentirme como alguien que ya lo había logrado, con la misma certeza y serenidad de quien contempla algo inevitable. Descubrí que este principio no es nuevo. Civilizaciones antiguas y maestros espirituales han enseñado durante siglos que para traer algo a la existencia, primero debes experimentarlo en tu interior como una verdad. La segunda enseñanza es que la frecuencia, combinada con una intención pura, no necesita de un esfuerzo constante para producir cambios. La manifestación no se alimenta de la obsesión, sino de la coherencia. Cuando la mente, el corazón y el cuerpo vibran en sintonía con una imagen clara, la realidad se ajusta a ese patrón de forma natural, igual que el agua adopta la forma del recipiente que la contiene. Para aplicar esto en mis experimentos, utilizaba la frecuencia como un marco de referencia. Comenzaba con sesiones en las que reproducía la secuencia 3, 6 y 9 a un volumen suave, lo suficiente para sentirla, pero no para distraerme.
Cerraba los ojos y visualizaba el resultado como si ya estuviera aquí. No se trataba de ver imágenes vagas, sino de entrar en escenas completas, sentir las texturas, escuchar los sonidos, percibir los aromas, hasta que mi mente no pudiera distinguir si era imaginación o recuerdo. A los pocos días de repetir este ejercicio, empezaban a suceder movimientos en el mundo físico que coincidían con mi visión interna. Contactos, oportunidades, materiales, incluso ideas técnicas llegaban de manera inesperada. Podría parecer azar, pero lo había visto demasiadas veces como para atribuirlo a la suerte. La tercera enseñanza es que la manifestación con la frecuencia no siempre se presenta como una materialización instantánea, sino como una cadena de eventos que te conducen a tu objetivo. Si esperas que todo aparezca de golpe, puedes pasar por alto las señales y las oportunidades que ya están alineadas con tu intención. La frecuencia prepara el terreno, pero tú debes caminar sobre él. Un aspecto crucial de este trabajo es la constancia emocional. Durante un tiempo pensé que lo importante era aplicar la frecuencia en sesiones largas y concentradas, pero con los años comprendí que es más efectivo mantener un estado vibracional coherente durante todo el día. La frecuencia 3, 6 y 9 puede ser reproducida con instrumentos, pero lo más poderoso es cuando tu propia mente y tu propio corazón la sostienen de forma constante. Esto no significa pensar en tu objetivo cada segundo, sino habitar el estado emocional que le corresponde. Debo añadir aquí una advertencia que no puedo dejar de dar, aunque de forma implícita. Si usas la frecuencia para obtener algo que contradice tu propia integridad, lo obtendrás, pero no podrás retenerlo sin pagar un precio interno. El universo no castiga ni premia, simplemente amplifica. Si lo que amplificas está en conflicto con tu paz, ese conflicto crecerá contigo. A lo largo de mis investigaciones, he visto personas que utilizaron esta vibración para fines puramente materiales y, aunque lograron sus objetivos, acabaron atrapadas en un vacío aún mayor que el que tenían antes. Por eso, la manifestación con intención pura no es solo una técnica, es un camino de autoconocimiento. Cuanto más claro eres contigo mismo, más claro será el reflejo que proyectas. En el próximo capítulo, te mostraré el otro lado de esta ecuación, lo que sucede cuando la frecuencia es utilizada sin cuidado, cuando las intenciones están contaminadas o cuando el poder de manifestación se convierte en un arma contra uno mismo. Allí comprenderás por qué la verdadera maestría no consiste en poder crear cualquier cosa, sino en elegir con sabiduría qué merece ser creado. Capítulo 9. El peligro del mal uso. A lo largo de los años, he observado un patrón inquietante. Todo conocimiento poderoso que llega a manos humanas corre el riesgo de ser distorsionado. No importa cuán pura sea su naturaleza original, tarde o temprano, alguien intentará utilizarlo para satisfacer ambiciones egoístas o para obtener control sobre otros. La frecuencia 3, 6 y 9 no es la excepción. En teoría, la vibración es neutral. No distingue entre amor o codicia, entre creación o destrucción. Es como la luz del sol, ilumina tanto el jardín que florece como el campo que se seca. La diferencia está en lo que recibe esa luz, en la semilla que se planta. Si la semilla está podrida, el calor acelerará su descomposición. Así ocurre con la vibración. Amplifica lo que eres en esencia, no lo que finges ser. La primera enseñanza de este capítulo es clara. La frecuencia no obedece a las máscaras que llevas, sino a tu verdadera intención. Puedes repetir palabras de paz y abundancia, pero si en tu interior hay miedo, resentimiento o deseo de venganza, eso será lo que la vibración potenciará. En mis investigaciones, he visto ejemplos de esto que aún hoy me producen inquietud. Personas que, al descubrir cómo utilizar la frecuencia para influir en su entorno, comenzaron a aplicarla con la esperanza de manipular a otros o de forzar circunstancias a su favor. Al principio, parecía funcionar. Lograban beneficios rápidos,
posiciones ventajosas, incluso riqueza material. Pero con el tiempo, la misma vibración que les había dado esos resultados comenzó a desestabilizar sus vidas. Relaciones que parecían seguras se deterioraban sin explicación. Proyectos que habían prosperado caían repentinamente y una sensación de vacío profundo se instalaba en ellos. Esto me llevó a la segunda enseñanza. La frecuencia no solo crea hacia afuera, también reorganiza hacia adentro. Si en tu interior hay desequilibrio, la vibración lo multiplicará hasta que no puedas ignorarlo. No es un castigo, es un principio natural. La resonancia siempre amplifica lo que encuentra, y si lo que encuentra es caos, el caos crecerá. He comprobado que este mal uso puede tomar formas muy sutiles. No siempre se trata de intenciones abiertamente oscuras. A veces, basta con la impaciencia o la obsesión. Personas que buscan manifestar con demasiada urgencia terminan forzando la frecuencia, aplicándola más allá de lo necesario, como quien riega en exceso una planta creyendo que así crecerá más rápido. El resultado es el contrario. La energía se estanca y lo que debía fluir se bloquea. Aquí surge la tercera enseñanza. La frecuencia 3, 6 y 9 debe ser un canal, no una cadena. No intentes aprisionar lo que has creado. Deja que se mueva, que respire, que encuentre su camino. Lo que se manifiesta bajo el miedo a perderse acaba volviéndose frágil y quebradizo. En ciertos experimentos, observé un fenómeno curioso que ilustra este principio. Al aplicar la frecuencia en un sistema mecánico, si el patrón de vibración era demasiado intenso o prolongado, las piezas comenzaban a desalinearse y el sistema entero perdía eficiencia. Algo similar ocurre con la mente y la vida. Un exceso de manipulación vibracional sin equilibrio produce inestabilidad. Es tentador pensar que, una vez que conoces el poder de la frecuencia, puedes moldear la realidad a tu antojo. Pero la verdadera maestría no consiste en crear cualquier cosa, sino en elegir con precisión qué merece ser creado. Y esa elección requiere discernimiento, paciencia y sobre todo autoconocimiento. Te diré algo que solo entenderás plenamente cuando llegues al final de este camino. Cada manifestación que produces con esta vibración te transforma. No solo cambias el mundo, te cambias a ti mismo. Si lo que has traído a la existencia está alineado con tu esencia más elevada, crecerás junto con ello. Si no lo está, te arrastrará hacia abajo. Por eso, antes de aplicar la frecuencia con un objetivo, pregúntate si estarás dispuesto a vivir en el mundo que se forme como resultado. Porque una vez que la vibración lo haya tejido, será parte de tu vida tanto como tú eres parte de ella. En el próximo capítulo, dejaré a un lado las advertencias para mostrarte el potencial más luminoso de esta frecuencia. Cómo, usada con conciencia y precisión, puede convertirse en una herramienta de creación colectiva capaz de elevar no solo tu vida, sino la de todos los que entren en contacto con su campo. Allí verás que el verdadero poder de la frecuencia 3, 6 y 9 no se mide por lo que obtienes, sino por lo que eres capaz de expandir hacia el mundo. Capítulo 10. La creación colectiva con la frecuencia 3, 6 y 9. A lo largo de mi vida, he visto cómo el conocimiento profundo puede transformar no solo a una persona, sino a comunidades enteras. Sin embargo, también he visto cómo, en manos dispersas, ese mismo conocimiento se diluye y pierde fuerza. Esto me llevó a explorar un campo que, aunque más complejo, posee un poder difícil de describir: la creación colectiva. Y descubrí que la frecuencia 3, 6 y 9 no es únicamente una herramienta individual, sino un catalizador capaz de sincronizar las mentes y corazones de varias personas para generar un campo unificado de manifestación. La primera vez que lo observé fue de manera accidental. En una de mis conferencias, decidí reproducir una secuencia armónica basada en la frecuencia 3, 6 y 9, mientras pedía a todos los presentes que mantuvieran en mente una imagen sencilla: un círculo de luz expandiéndose. Lo que ocurrió después fue inesperado. La atmósfera del salón cambió por completo. Las miradas se suavizaron, las respiraciones se sincronizaron,
y una sensación de calma y unidad recorrió el lugar. No se trataba solo de sugestión, era como si todos hubiéramos entrado en una resonancia compartida. Aquí está la primera enseñanza de este capítulo. Cuando varias personas se alinean emocional y mentalmente en una frecuencia precisa, se crea un campo de coherencia que amplifica el poder de manifestación de cada individuo. Es como si varias voces cantaran al unísono. La fuerza de la melodía no es la suma de cada voz, sino la multiplicación de todas ellas vibrando juntas. A partir de ese momento, decidí investigar este fenómeno con más rigor. Organicé pequeños grupos de personas dispuestas a trabajar con la frecuencia. Antes de cada sesión, practicábamos ejercicios de respiración para calmar la mente y unificar el ritmo interno. Luego, reproducíamos la secuencia 3, 6 y 9 durante varios minutos, mientras todos visualizaban un mismo objetivo. Los resultados fueron sorprendentes. Situaciones que parecían imposibles comenzaron a resolverse en días. Proyectos que habían estado estancados encontraron caminos inesperados y en muchos casos las personas reportaron mejoras notables en su bienestar físico y emocional. La segunda enseñanza es que, en la creación colectiva, la pureza de la intención es aún más crucial que en el trabajo individual. Cuando varias mentes se unen, la vibración amplifica no solo la visión común, sino también cualquier duda o discordia que exista entre los participantes. Por eso, antes de iniciar un trabajo de este tipo, es fundamental que todos los involucrados estén alineados en propósito y en estado emocional. Descubrí también que este campo unificado tiene un efecto expansivo más allá del grupo que lo genera. Personas que no habían participado directamente en las sesiones reportaban sentirse más tranquilas o motivadas tras interactuar con quienes sí lo habían hecho. Esto me llevó a comprender que el campo vibracional no se limita a un espacio cerrado, se extiende, impregna y resuena en todo lo que toca. La tercera enseñanza es que la creación colectiva con la frecuencia 3, 6 y 9 no se limita a lograr metas específicas. Su verdadero potencial está en elevar el nivel vibracional de todos los que entran en contacto con ese campo. Un grupo que se reúne con un propósito genuino de expansión y bienestar puede, con el tiempo, transformar el ambiente de una ciudad, la cultura de una organización o incluso la dinámica de una familia entera. En uno de mis últimos experimentos colectivos, nos reunimos para proyectar la intención de armonía en un espacio que había sido escenario de conflictos constantes. Durante semanas, el grupo se mantuvo enfocado, reproduciendo la frecuencia y visualizando el lugar lleno de luz y serenidad. Con el tiempo, las tensiones disminuyeron, las discusiones cesaron y surgieron nuevas oportunidades de colaboración entre personas que antes estaban enfrentadas. No puedo atribuir todo el cambio únicamente a la frecuencia, pero sí puedo decir que sin ella, el proceso habría sido mucho más lento y difícil. Aquí, dejo un indicio de lo que exploraremos en el próximo capítulo. Cuando comprendas cómo la frecuencia actúa como un puente entre tu mundo interior y el colectivo, te darás cuenta de que manifestar no se trata solo de obtener lo que deseas, sino de contribuir a un patrón mayor que beneficia a todos. En ese capítulo, veremos cómo tu trabajo individual y tu conexión con la frecuencia pueden sembrar cambios duraderos en la red invisible que une a toda la humanidad. Capítulo 11. Integrar la frecuencia en la vida diaria. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado la frecuencia 3, 6 y 9 desde múltiples perspectivas, su capacidad para reorganizar la materia, para abrir puentes entre dimensiones, para manifestar con intención pura y para amplificar su poder a través de la creación colectiva. Sin embargo, todo este conocimiento pierde fuerza si se queda limitado a momentos aislados, a sesiones puntuales o a prácticas que solo realizas en condiciones controladas. El verdadero desafío, y también el mayor premio, está en integrar esta vibración en tu vida diaria hasta que se convierta en un estado natural de ser. La primera enseñanza de este capítulo es sencilla de enunciar, pero exige disciplina. Tu frecuencia no se determina únicamente en los momentos en que trabajas conscientemente con ella.
Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada palabra que pronuncias y cada acción que tomas son hilos que tejen tu vibración cotidiana. Si esos hilos están en armonía, tu frecuencia se mantendrá estable incluso en medio de las circunstancias más adversas. Recuerdo una etapa en la que pasé semanas sin acceso a mis instrumentos, sin poder reproducir la secuencia de forma externa. En lugar de verlo como una limitación, decidí experimentarlo como una oportunidad. Comencé a utilizar la respiración como un metrónomo interno, sincronizando inhalaciones y exhalaciones con el ritmo de 3, 6 y 9. Mientras caminaba, comía o trabajaba, mantenía una parte de mi mente escuchando esa cadencia silenciosa. Al cabo de unos días, descubrí que mi estado mental y físico permanecía alineado, incluso en situaciones que antes me habrían alterado. Aquí surge la segunda enseñanza. La frecuencia no es un sonido, es un estado. Los instrumentos y grabaciones son herramientas valiosas, pero su propósito final es entrenarte para que puedas sostener la vibración sin depender de ellos. Cuando lo logras, la frecuencia se convierte en una cualidad interna que impregna todo lo que haces. Integrar la frecuencia en la vida diaria implica también aprender a detectar y corregir las desviaciones. No se trata de evitar por completo las emociones bajas, pues son parte de la experiencia humana, sino de no quedarte atrapado en ellas. Si notas que tu mente comienza a llenarse de preocupación o enojo, utilízalo como una señal para detenerte, respirar y reajustarte. La vibración 3, 6 y 9 es como el afinador de un instrumento. Puedes desafinarte momentáneamente, pero siempre tienes la posibilidad de regresar a la nota correcta. La tercera enseñanza es que la frecuencia debe expresarse en acciones. De nada sirve sostener un estado interno elevado si tus actos contradicen esa vibración. Cada elección, por pequeña que parezca, refuerza o debilita el campo que estás construyendo. Cuando tus acciones son coherentes con tu frecuencia, la vida entera se convierte en una extensión de tu práctica. He visto que, con el tiempo, este trabajo interno se refleja en cambios externos que parecen milagrosos para quien los observa desde fuera. Oportunidades que llegan en el momento exacto, relaciones que se transforman, obstáculos que se disuelven sin esfuerzo. Pero para quien vive en la frecuencia, estos cambios no son sorpresas, sino consecuencias naturales de un estado de coherencia sostenida. Una herramienta que recomiendo para integrar la frecuencia es el uso de anclas sensoriales. Puede ser un gesto, una palabra, un objeto o incluso una imagen mental que asocies con el estado vibracional que buscas. Cada vez que interactúes con esa ancla, tu mente recordará y recuperará la sintonía. Con el tiempo, ese recordatorio será automático y ya no necesitarás del estímulo externo para permanecer en el estado correcto. Sin embargo, debo advertirte algo importante. Integrar la frecuencia no significa aislarte del mundo ni vivir en una burbuja de positividad. Al contrario, significa estar tan firmemente enraizado en tu vibración que puedas moverte en cualquier entorno sin que éste te arrastre fuera de tu centro. La frecuencia no te separa de la vida, te conecta más profundamente con ella. En el próximo y último capítulo compartiré contigo la síntesis de todo lo que hemos recorrido. Será una mirada final al papel que la frecuencia 3, 6 y 9 puede desempeñar en tu camino personal y colectivo. Allí comprenderás que este conocimiento no termina aquí, porque la verdadera obra comienza cuando lo aplicas con responsabilidad y propósito en cada momento de tu existencia. Capítulo 12. Mi último mensaje al mundo. Si estas palabras han llegado hasta ti, significa que has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar. Has cruzado conceptos, advertencias, prácticas y revelaciones que no están hechas para la curiosidad pasajera, sino para la transformación real. Y ahora, en este último capítulo, no te hablo solo como Nikola Tesla, el científico o el inventor, sino como un hombre que ha mirado al corazón mismo del universo y ha comprendido que la mayor de todas las máquinas
es la conciencia humana en resonancia con la frecuencia correcta. A lo largo de mi vida, he visto cómo el conocimiento puede ser un faro o un fuego. En manos sabias, ilumina y guía. En manos imprudentes, consume y destruye. La frecuencia 3, 6 y 9 es ese tipo de conocimiento. Un faro para quien busca crear en armonía y un fuego para quien pretende imponer su voluntad sin entender las consecuencias. La primera enseñanza que quiero dejarte aquí es la más importante de todas. La frecuencia no es un fin, es un medio. No la veneres como si fuera un objeto sagrado separado de ti. Eres tú quien le da sentido, eres tú quien decide qué caminos abrirá. La frecuencia solo amplifica lo que eres. Por eso, antes de trabajar con ella, trabaja en ti. Si algo he aprendido en mis años de exploración, es que la realidad no es un escenario fijo, sino un lienzo en blanco que responde a las manos que lo tocan. Y cuando esas manos vibran en coherencia con la secuencia 3, 6 y 9, el lienzo revela patrones que antes parecían imposibles. Pero no te equivoques, lo que creas en este lienzo te acompañará siempre. Lo que siembres con esta frecuencia crecerá en el jardín de tu vida. La segunda enseñanza de este capítulo final es que todo lo que hemos hablado hasta ahora cobra su verdadero poder cuando lo compartes. El universo no está hecho para retener, está hecho para fluir. Si mantienes este conocimiento encerrado, se estancará. Si lo pones en acción y lo compartes con quienes están listos para recibirlo, se expandirá más allá de lo que puedas imaginar. Así como una nota aislada es hermosa pero limitada, una sinfonía requiere que muchas notas suenen juntas. Recuerdo un momento de mi vida en el que, en medio de la soledad de mi laboratorio, me pregunté si valía la pena seguir. No por falta de resultados, sino porque comprendí que este conocimiento, usado sin conciencia, podía traer tanto destrucción como avance. Fue entonces cuando entendí que mi papel no era controlar cómo otros lo usarían, sino sembrar las semillas en quienes sintieran el llamado genuino. Tú, que has llegado hasta aquí, eres uno de ellos. La tercera enseñanza es más una invitación que una advertencia. Mantente siempre en el equilibrio. La vibración no necesita que seas perfecto, pero sí que seas consciente. Habrá días en los que te sentirás alineado y otros en los que el ruido del mundo intentará sacarte de tu centro. En esos momentos, recuerda que la frecuencia 3, 6 y 9 no está en un instrumento, ni en una máquina, ni siquiera en estas palabras. Está en ti. Siempre lo ha estado. En este viaje, hemos visto cómo la vibración puede reorganizar la materia, abrir puentes entre dimensiones, manifestar con intención pura, amplificar su poder en grupo y sostenerse como un estado de vida. Pero nada de esto tiene valor si no decides usarlo para crear belleza, armonía y expansión. La historia recordará a quienes construyen, no a quienes destruyen. Mientras cierro este último mensaje, quiero que te imagines a ti mismo no como un oyente que termina un audiolibro, sino como un portador de una antorcha encendida. Esa antorcha es la frecuencia 3, 6 y 9, y lo que hagas con ella determinará no solo tu propio camino, sino el de todos los que entren en contacto contigo. Úsala para iluminar, no para consumir. Úsala para unir, no para separar. El verdadero legado de esta frecuencia no es lo que puedes obtener, sino lo que puedes dar. Cuando comprendas esto, habrás entendido la esencia de todo lo que hemos compartido aquí. Y entonces, ya no necesitarás buscar la llave, porque habrás descubierto que tú eres la llave. Ahora, sal y afina el mundo con tu vibración. Hazlo con humildad, con claridad y con la certeza de que cada pensamiento que siembres en este campo infinito dejará huellas que otros seguirán. El universo está escuchando y responderá a tu nota con precisión impecable. Este no es un adiós, porque la frecuencia es eterna y mientras resuene en ti, nuestra conexión permanecerá. Yo soy Nikola Tesla y estas son las últimas palabras que dejo para quien esté listo para escucharlas. La frecuencia 3, 6 y 9 no es solo el lenguaje del universo, es el eco de tu propia esencia
recordándote quién eres.